Hola, buenas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al capítulo número 8 del libro Liderazgo, Principios de Oro de John Maxwell. Para mí es un gusto, soy Vanessa Solano, coach de liderazgo de John Maxwell y de transformación personal. El capítulo número 8 se llama La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad, que a veces no es tan buena, pero es importante saberla. Entonces vamos a iniciar. La primera vez que escuché que es responsabilidad del líder definir la realidad fue de labios del autor y experto en liderazgo Max Dupree. Capté su afirmación instantáneamente y estuve de acuerdo con ella, pero eso no significa que fuera algo que yo podía hacer bien por naturaleza. De todas las lecciones que he aprendido acerca del liderazgo, esta ha sido una de las más difíciles. Yo podría ser un símbolo del pensamiento positivo. Estoy hecho para darles esperanza y aliento a los demás. Yo también. Lo que usted no puede hacer es ayudarme a mí mismo. Como resultado de ello, mi filosofía ha sido un tanto similar al del humorista Garrison Keillor, quien dijo, hay veces que hay que mirar a la realidad de frente y negar que existe. En verdad, mi aversión a ser realista y mi resistencia ocasional a aceptar el hecho de que es responsabilidad del líder definir la realidad me han resultado costosas. A mí también. Pero a los 54 años de edad finalmente aprendí la lección. No se puede definir lo que no se ve. Con frecuencia he enseñado que las personas cambian solamente cuando experimentan tanto dolor que no les queda otra. Cuando aprenden tanto que lo desean o cuando reciben lo suficiente como para poder hacerlo. En mi caso, el dolor fue lo que me impulsó a aprender. En el año 2001 me enfrenté a una realidad dolorosa. Una de mis empresas estaba perdiendo dinero de modo constante y sus esfuerzos parecían estar dirigidos en demasiadas direcciones diferentes. Este problema no se manifestó repentinamente. Por 5 años había habido indicadores de que era necesario hacer cambios, pero yo no estaba dispuesto a hacerlos. Tenía que cambiar mi equipo de líderes, pero yo no quería hacerlo. Me encantaba mi círculo íntimo de líderes y año tras año estaba dispuesto a absorber las pequeñas pérdidas que la empresa experimentaba. Pero luego de 5 años, las pérdidas empezaron a sumarse y a causar estragos. Mi hermano Larry, que sobresale en los negocios y siempre tiene una percepción clara de la realidad, me exhortaba a encarar la verdad y a tomar algunas decisiones difíciles. Como líder, sé que la primera regla para salir vencedor es no te derrotes a ti mismo. Al no enfrentar la realidad y hacer ciertos cambios sumamente incómodos, me estaba derrotando a mí mismo y estaba empezando a sentirme desanimado. Así que cuando Margaret y yo partimos para visitar Londres por un par de semanas, decidí enfrentar mis problemas y tomar ciertas decisiones. Para ayudarme a analizar las cosas y procesar mis decisiones, leí un libro que había sido publicado recientemente. Hablamos, claro, de Jack Welch. Allí leí las 6 reglas siguientes para ser un líder de éxito. Así que pongamos atención. 1. Controla tu destino. De lo contrario, otra persona lo controlará. 2. Enfrenta la realidad tal cual es, no la que quieras o quisieras que fuera. 3. Sé franco con todos. 4. No administres, dirige. 5. Haz cambios antes de que estés obligado a hacerlos. 6. Si no tienes una ventaja sobre la competencia, no compitas. Al leer estos consejos de los presidentes ejecutivos, me di cuenta que de 5 de sus reglas de liderazgo eficaz tenían que ver con enfrentar la realidad.
Era como si alguien me hubiera lanzado un balde de agua fría al rostro. Era como si alguien me hubiera lanzado otra vez. Dos baldes entonces. Cuando regresé a casa, reuní a mis líderes claves, les leí las 6 reglas y anuncié los cambios que planeaba hacer en la empresa. Durante los 3 años siguientes, guardé las 6 reglas de Jack Welch en mi maletín. A menudo las sacaba para volverlas a leer, especialmente cuando me tocaba enfrentar otra decisión difícil. Visión no es igual que fantasía. Una de las trampas que pueden detener a los líderes en potencia es el deseo de enfocarse en una visión al punto de sacrificar el enfrentarse a la realidad. Eso me pasó a mí. Pero los líderes buenos son visionarios y son realistas. La ley del marcador que aparece en mi libro, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, afirma, el equipo puede hacer ajustes cuando sabe dónde está parado. En otras palabras, la realidad es el fundamento de todo cambio positivo. Si uno no enfrenta la realidad, entonces no será capaz de hacer los cambios que sean necesarios. Bill Eason, presidente y socio administrativo de la firma Eason Bandy Associates, afirma, los líderes realistas son lo suficientemente objetivos como para reducir sus ilusiones al mínimo. Comprenden que al engañarse a sí mismos puede costarles su visión. Eso se hizo realidad en mi vida. Mi fe en la gente y mi deseo de proteger a las personas que amaba me fueron obstáculo para enfrentar la verdad y ser honesto con ellos cuando su rendimiento estaba perjudicando a la empresa. Si usted es optimista como lo soy yo, y yo también, y naturalmente busca animar a los demás, como sucede conmigo, entonces tendrá que tener cuidado especial de mirar a la realidad de frente y mantenerse con los pies sobre el suelo. Continuamente ponga la mirada realista sobre lo siguiente. Ponga atención, esto es importante. 1. La situación. Con frecuencia es peor de lo que se imagina. 2. El proceso. Usualmente toma más tiempo de lo que se imagina. Y 3. El precio. Siempre cuesta más de lo que se imagina. Si tiene falta de realismo hoy, entonces podría tener falta de credibilidad ante los demás mañana. Como dice mi amigo Andy Stanley, enfrentar la realidad actual a menudo es desagradable, pero necesario. Retorno a la realidad. En su libro de gerencia en tiempos difíciles, Peter Drucker escribe una época turbulenta es una época de peligro, pero el peligro más grande es la tentación de negar la realidad. Para protegerme de ese peligro, hace algunos años escribí las preguntas siguientes. Me han ayudado a enfrentar la realidad desagradables pero necesarias de la vida que tal vez le ayuden a usted. Preguntas que hago para ayudarme a definir la realidad. 1. ¿Cuál es la realidad de esta situación? ¿Hay otros que estén de acuerdo con mi evaluación? 2. ¿Puedo identificar todos tus problemas? ¿Puedo dividir la realidad en partes para comprenderla mejor? 3. ¿Es posible resolver los problemas? Separe los que pueden resolverse y los que no. 4. ¿Cuáles son las alternativas? Establezca un plan de acción. 5. ¿Estoy dispuesto a seguir mi plan de acción? Mi compromiso como líder es esencial. 6. ¿Está dispuesto mi equipo de líderes a seguir el plan de acción? Su compromiso como líderes también es esencial. Estas preguntas me obligan a ver los problemas de modo realista, en lugar de mirarlos superficialmente o de intentar presentarlos con una imagen más positiva.
Por ser líderes, todo lo que hacemos o no hacemos tiene consecuencias. Podemos tratar de mantener una perspectiva o estilo de vida poco realista, pero el día llegará en el que tendremos que pagar un precio realista por ello. No hay forma de evitarlo. Eso es lo que me sucedió a mí. Después de años sufrir pérdidas en mi empresa, tuve que vender una parte significativa de una inversión para poder compensarlas. Hasta el último céntimo salió de mis bolsillos. Alguien dijo una vez, puedes engañar a parte del pueblo todo el tiempo y a todo el pueblo parte del tiempo, y con eso debería de bastar. Como líder yo fui el que salió engañado, y lo peor fue que me lo hice a mí mismo. El necio más grande es aquel que se engaña a sí mismo. La capacidad de definir la realidad para el líder significa adoptar formas realistas de pensar, de modo que podamos ver las consecuencias de nuestras acciones con mayor previsión y claridad que los demás. ¿Por qué es importante esto? Cuando somos líderes, otros dependen de nosotros. Mi incapacidad de definir la realidad correctamente en mi organización a la larga no solo me hiere a mí, sino también a otros también. Algunos perdieron sus empleos, hubo equipos que fueron deshechos, sueños que quedaron sin cumplirse y lo más triste fue que algunas amistades llegaron a su fin, protegiéndose contra pensamientos poco realistas. Aunque finalmente aprendí esta lección, no confío en mí mismo en esta área. Mi composición mental y emocional siempre me lleva a pensar en lo bueno y a pasar por alto lo negativo. Así que tengo que protegerme contra esta inclinación natural. Hacerme preguntas para ayudarme a definir la realidad no basta. Tengo que hacer más. Estas son 4 prácticas que continuamente intento seguir. 1. Reconocer mis debilidades. Tal como una persona que tiene problemas con la bebida recibe ayuda si acude a una organización de apoyo y si dice soy un alcohólico, es necesario que yo confiese ante los demás soy poco realista. Reconocer mi debilidad es el primer paso hacia la recuperación. Así que digo, yo soy poco realista. Es el primer paso hacia la recuperación, así que ya estoy. No es posible definir la realidad si uno no puede enfrentar la realidad. Y créame que ha sido dura. 2. Rodearme de personas realistas. El viejo refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Realmente es cierto. Me gusta estar alrededor de personas que son como yo. Esto puede ser cosa buena cuando busco divertirme, pero puede ser mala cuando quiero ser un buen líder. Necesito personas que me complementen, que sean fuertes cuando soy débil. Un equipo eficaz de líderes tiene miembros que se complementan entre sí. 3. Pedir honestidad a los demás. Todo líder necesita estar rodeado de personas que le digan lo que realmente piensan. No necesitan un montón de aduladores a su alrededor. La única forma en la cual el líder puede recibir comentarios honestos es si los pide y si trata bien a las personas que se lo den. Sin embargo, muchos líderes carecen de la seguridad necesaria para pedir comentarios honestos o responder a ellos sin ponerse a la defensiva. Algunas veces no queremos escuchar la verdad aunque necesitemos hacerlo. La realidad es que muchos no quieren enfrentarla. Por eso es buena pedir a otros que nos ayuden a encararla. 4. Invitar a que ojos frescos me revisen. Es sorprendente la cantidad de cosas que pasan desapercibidas cuando el entorno es familiar. Cuanto más tiempo paso como líder, tanto más me doy cuenta de que necesito que personas que no forman parte de mi organización me examinen a mí y a esta. Muy seguido les he pagado a consultores que vengan y observen y me digan lo que ven. Valoro sus opiniones. Tal vez esté pensando,
Eso es mucho trabajo, ver las reglas de Jack Welch, hacerme preguntas para definir la realidad, aplicar esas 4 prácticas para protegerme los pensamientos no realistas. No es complicarse las cosas. Tal vez para usted eso sí sea complicarlas innecesariamente, pero para mí no lo es, debido a que a pensar de modo realista es mi área débil. Necesito enfocarme en hacerlo desde varios ángulos y tener más de un sistema en funcionamiento para ayudarme a corregir la forma en la cual hago las cosas. Definir la realidad es el punto de partida del buen liderazgo. Es como hallar el usted está aquí. Es un mapa antes de partir hacia su destino. Como señala Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen, los buenos líderes que guían a grandes empresas enfrentan la realidad y hacen cambios conforme a ella. No es posible tomar una serie de decisiones buenas sin primero confrontar los hechos brutales. Nunca olvide que la forma en la cual defina la realidad determinará el rumbo y la manera en la cual dirigirá a los que le sigan, y el rumbo y la manera en que guíe determinarán dónde llegarían los que le sigan. En otras palabras, mucho depende de ello. Ahora sí, vamos a lo más importante. Recuerde lo que son los ejercicios de aplicación. Sea intencional, por lo menos escoja uno, ¿verdad? Para que pueda ir creciendo, para que pueda hacer, si esta es un área en la cual tenemos que trabajar como yo la trabajo, pues es importante. Entonces, en la parte de ejercicios dice 1, ¿hacia qué tipo de pensamiento se incline? En una escala de 1, que es realismo, a 10, optimismo, ¿dónde se encuentra? Piense y habla naturalmente en términos de, en el mejor de los casos, eso hago yo, y en el peor de los casos, ahora pida a sus amigos y colegas y a su cónyuge que lo evalúen. Si usted es sumamente optimista, otros podrían describirle como un poco realista. Será necesario que incorpore sistemas a su vida que le ayuden a evitar dirigir a sus seguidores a la dirección equivocada. 2. ¿Quién le habla con la verdad? Todo líder necesita rodearse de personas que estén dispuestas a decirle verdades difíciles. ¿Quién le dirá lo que usted realmente necesita oír? Si ya tiene personas que hacen eso, anímelos por ello y pídales que continúen haciéndolo. Si no las tiene, busque algunas. No necesita personas que le estén derribando al suelo, sino personas que le ayuden a mantener los pies sobre la tierra. 3. ¿En qué áreas necesita retornar a la realidad? Si no están teniendo resultados positivos en un área de su liderazgo, utilice la lista de preguntas dadas en este capítulo para evaluar si está considerando la situación de modo realista. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la realidad de esta situación? ¿Hay otros que estén de acuerdo con mi evaluación? ¿Puedo identificar todos los problemas? ¿Puedo dividir la realidad en partes para comprenderla mejor? ¿Es posible resolver los problemas? Separe los que puede y los que no. ¿Cuáles son las alternativas? Establezca un plan de acción. ¿Estoy dispuesto a seguir mi plan de acción? Mi compromiso como líder es esencial. ¿Está dispuesto mi equipo de líderes a seguir el plan de acción? Su compromiso como líderes también es esencial. Y de nuevo, venimos al momento para mentores. Así que esto sería genial si pudieras invitar a la persona a quien sirve de mentor a que le hagan preguntas difíciles en cuanto a la realidad de su liderazgo. Sea directo y genuino en sus respuestas. Ahora, voltee la situación y pregúnteles en cuanto a las realidades de la situación de liderazgo que ellos viven en la actualidad. Haga preguntas de seguimiento y ofrezca las perspectivas obtenidas por su propia experiencia para ayudarles a discernir entre las cosas que no pueden cambiarse y las que pueden redefinirse a través de un liderazgo eficaz. Ayúdeles a discutir un plan que lleve a cambiar lo que se pueda cambiar por el bien de los demás
y de la organización. Gracias por acompañarme en este capítulo 8 de la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad o the ugly truth. Muchísimas gracias. Soy Vanessa Solano, coach de liderazgo de John Maxwell y transformación personal. Gracias. Cuídate. Chau.